Confesión de Londres de 1689. Esta es nuestra doctrina, es lo que nosotros creemos que enseñan las Escrituras. Es un resumen de las doctrinas que entendemos que las Escrituras enseñan claramente, y es nuestra doctrina, es la doctrina pues de las Escrituras expuesta aquí. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 23. Sin embargo, antes de comenzar con el capítulo 23, que es hablar de los juramentos y los votos lícitos, voy a hacer un breve comentario respecto a cómo vamos en la Confesión de Londres, ¿ok? Recordemos que esta confesión tiene 32 capítulos o 32 artículos de fe, ¿sí? Allí se condensan, en estos 32 capítulos se condensan todo lo que nosotros entendemos que enseñan las Sagradas Escrituras. Pero a veces estamos estudiando y de repente, un artículo tras otro. Habrá un orden lógico, habrá una manera de entender por qué están dispuestos los capítulos de esta manera, por qué no un capítulo que está, por ejemplo, el capítulo 9, ¿por qué no puede estar de segundo? ¿Por qué no puede estar de último? O sea, hay un orden lógico, y ese orden lógico, hermanos, es lo que nos va a ayudar a entender completamente el contexto del por qué se dicen las cosas en la confesión. Y eso es lo que quiero dedicar por lo menos unos 10 minutos antes de hablar de el capítulo 23 de los juramentos, ¿sí? Entonces, quiero que presten atención a esta tabla que voy a colocar. Esta es una tabla que está basado en la división que hace el hermano James Renihan en un libro, muy recomendado por cierto, llamado Herramientas para las Confesiones, ¿ok? Herramientas para el estudio de confesiones. Entonces, allí él expone excelentemente este bosquejo. Hay algunas cosas que no lo hice al 100%, pero él sugiere que él es un estudioso de la Confesión de Londres, todo lo que ocurrió en el pasado. Y él entiende que la confesión fue formada en 4 aspectos o en 4 puntos principales, ¿sí? Entonces, lo primero es los primeros 6 capítulos, es decir, desde el capítulo 1, aquellos que tienen la confesión, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a ir al índice, ¿verdad?, de las confesiones, y vamos a ir viendo esto para que vayan entendiendo. Aquellos que quieran hacer el bosquejo de la confesión, vamos a aprovechar, ¿sí? Puedes hacerlo a un ladito, ¿verdad?, con llaves, y le puedes hacer tus apuntes allí. Entonces, los primeros 6 capítulos se declaran como principios primarios. Ahí está, por ejemplo, Sagradas Escrituras, Dios, la Santa Trinidad, el decreto de Dios, la creación, la divina providencia, la caída del hombre y el pecado y su castigo, ¿sí? Luego está el pacto de Dios, ¿sí? Los capítulos 7 al 20 es la sección más extensa, la sección más larga. Todos esos capítulos tienen que ver con el trato de Dios con el hombre de forma pactual, ¿sí? Todo tiene que ver en contexto con el pacto de Dios o con los pactos de Dios, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos exponen los capítulos 7 al 20. La otra sección, la tercera sección de la confesión es la libertad cristiana. Libertad cristiana. Como estamos en pacto con Dios, tenemos unos beneficios. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, estamos libres en Cristo. Por estar en Cristo somos libres, pero ¿somos libres de qué y cómo es esa libertad de manera genuina? Para no decir que tenemos un libertinaje donde no tenemos autoridad, sino cada uno de estos capítulos, vamos a verlo rápidamente, nos exponen cómo se vive esa libertad cristiana, cómo se vive la libertad en Cristo. Y la última parte es hablar del siglo venidero. Las Escrituras exponen que estamos viviendo en el siglo presente. El siglo presente es el siglo malo, es el siglo
donde hay pecado, donde hay corrupción, hay maldad. Ese es el siglo malo, el siglo presente. Y el siglo venidero es cuando venga el Señor Jesucristo a reinar eternamente, ¿sí? Ese sería el siglo venidero. Entonces, así se compone la confesión. 4 partes: principios primarios, pacto de Dios, libertad cristiana y siglo venidero. Ahora, rápidamente voy a exponer en cada una de estas partes los capítulos. Lo primero es las escrituras, principios primarios que debes entender tú de las escrituras. No podemos comenzar a decir que vamos a estudiar teología si no entendemos de dónde sacamos esa teología. Entonces vamos a hablar, lo primero que hacen en la confesión es hablar de la escritura y exponer que es la escritura la revelación especial de Dios para conocer a Dios, para conocer especialmente a Dios. Entonces eso es lo primero, las escrituras. Lo segundo, los capítulos 2 al 5 nos habla de Dios y su naturaleza. Dios y su naturaleza. Fíjense el capítulo 2. Dios y la Santa Trinidad nos habla de la naturaleza trinitaria de Dios. Luego del decreto de Dios, cómo es la soberanía de Dios, ¿verdad? El capítulo 4 nos habla de Dios creando, ¿verdad? La creación de Dios y cómo es Dios en relación con su creación. Él es sobre todas las criaturas, ¿sí? Y el capítulo 5, la divina providencia. Hermanos, Dios se ha dado a conocer en el mundo por medio de 3 cosas. Número 1, por medio de la creación. La creación revela el poder y la majestad de Dios. Pero también las obras de providencia. La providencia es cómo se dirige la historia, el curso de la historia. Eso revela que hay un Dios. Las cosas no surgen de la nada, ni surgen por casualidad ni espontáneamente. Todas las cosas están siendo dirigidas para hacer la voluntad de Dios. Eso revela a Dios. Entonces, hablamos de la naturaleza de Dios y su creación. En su creación, Él la ha diseñado y también la está guiando, ¿ok? Y en el capítulo 5, bueno, hasta ahí el capítulo 5, ¿cierto? Ahora, el capítulo 6 nos habla de la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre. No nos habla de la condición actual del hombre, sino de la naturaleza, cómo fue creado el hombre. Entonces, escrituras, naturaleza de Dios, 2 al 5, y naturaleza del hombre. Luego empieza a hablar del pacto de Dios. Hablar del pacto de Dios. Lo primero que hace la confesión es destacar a qué nos referimos con el pacto de Dios. ¿Okay? Es la relación que Dios tiene con los seres humanos. Siempre es una relación de pacto, porque Dios es muy inmenso y nosotros las criaturas muy bajos. Entonces Dios siempre se ha relacionado con los seres humanos por medio de pactos. Por medio de pactos. Aprendimos en el capítulo 7 que el primer pacto que se hizo fue en el Edén. Dios había hecho un pacto con Adán. Dios le había prometido la vida eterna a Adán, ¿sí? De manera abstracta, de manera, ¿cómo se llama? Implícitamente. Tenía el árbol de la ciencia del bien y el mal y tenía el árbol ¿de qué? De la vida. El árbol de la vida es el mismo árbol que aparece en Apocalipsis que el Señor Jesucristo. Por medio de Cristo podemos tener acceso al árbol de la vida. Esa es la recompensa, ¿sí? De la obediencia. Entonces, la doctrina del pacto, como Adán cayó de ese pacto, no cumplió, no fue fiel, ¿verdad? La restricción que Dios le dio. Entonces, la maldición del pacto de Adán nos cae a todos los que nacemos en Adán, ¿sí? Todos estamos malditos porque estamos dentro o hemos nacido dentro del pacto adámico. ¿Sí? Con Adán. Ahora, lo segundo que habla es cuál es el mediador del pacto, porque en la doctrina del pacto también se habla del pacto de gracia o el pacto de redención, ¿ok? Luego nos habla del mediador del pacto o del pacto de gracia. Luego nos habla acerca del marco del pacto. O sea, ¿cuáles son las condiciones en que Dios hizo el pacto con los hombres? Bueno, al principio lo hizo en una condición
de inocencia, no había pecado, Dios hizo un pacto en ese momento. Pero también está la condición luego de la caída y todas las bendiciones que hay en el pacto después de la caída en Cristo Jesús. Es decir, tenemos una nueva naturaleza y estamos esperando la glorificación. Entonces, el marco del pacto, que es el libre albedrío, ¿sí? El tema del libre albedrío. Y bendiciones del pacto, capítulos 10 al 13. Vamos a leer los capítulos 10 al 13 en los índices, solamente los índices. ¿Cuáles son las bendiciones del pacto? Miren, capítulo 10. Llamamiento eficaz. ¿Quién hace el llamado eficaz, hermano? Dios. Capítulo 11. Justificación. ¿Quién hace la justificación? Dios. Capítulo 12. La adopción. ¿Quién la hace? Dios. Luego la santificación. ¿Quién hace la santificación? Dios. Hasta ahí entonces, del 10 al 13, son las bendiciones que uno tiene de parte de Dios por estar en el pacto. ¿Ok? A diferencia de lo que muchos piensan, esta parte de hablar de la salvación del hombre no está con el ordo salutis o el orden de la salvación, sino que está respecto a lo que Dios hace en el pacto y lo que nosotros hacemos en el pacto. ¿Ok? Bendiciones que recibimos y gracias que recibimos. Cuando hablo de bendiciones es lo que Dios hace por nosotros, y cuando hablo de las gracias es lo que Dios hace en nosotros o a través de nosotros. ¿Cuáles son? Capítulos 14 al 18. ¿Qué hace? ¿Cómo responde el hombre cuando está en el pacto con Dios? Con el pacto de gracia. Bueno, fe salvadora, arrepentimiento, vida, hay buenas obras. Capítulo 17, persevera. Y 18, hay seguridad de salvación. ¿Sí? Esas son las cosas que uno experimenta por estar en el pacto de gracia. Muy bien. Y la última parte son cómo llegó al pacto de gracia. ¿Cuál es el medio para entrar en el pacto de gracia? Bueno, capítulo 19, la ley de Dios. Hay que conocer la ley de Dios. La ley de Dios no me introduce al pacto de gracia, sino que me lleva al pacto de gracia, porque me va a revelar mi pecaminosidad y mi condición y mi necesidad de un mediador, el mediador que está expuesto en el capítulo 8. Capítulo 20, ¿qué es lo que sí me introduce en el pacto? El evangelio y el alcance de su gracia, ¿sí? Esa es la segunda sección. Entonces tenemos primera sección, segunda sección del 7 al 20. Nosotros estamos en esta tercera sección que comienza con libertad cristiana. Libertad cristiana. Ahí sí quiero pedirles que vayan a capítulo 21 de la libertad cristiana, porque el primer párrafo es lo que nos va a ayudar a entender el resto de los capítulos de esta sección. ¿Ok? Párrafo 1 del capítulo 21 de la confesión, que sería libertad cristiana. Vamos a leerlo. Y este primer párrafo es lo que debemos entender en toda esta sección. ¿Ok? Dice, la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en, ¿cuál es la primera libertad? Libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la severidad y maldición de la ley, y en ser librados del presente siglo malo, de la esclavitud de Satanás y del dominio del pecado. Somos libres entonces de la paga del pecado, la condena del pecado y también de la presencia, de el poder del pecado o el dominio del pecado. Dice, del mal, de las aflicciones, el temor y aguijón de la muerte, de la victoria sobre el sepulcro, de la condenación. Somos librados de todo eso, hermanos, de la condenación eterna. Y también no solamente consiste en el lado negativo, ¿verdad?, sino en la parte positiva. Consiste en ser libre, en tener un libre acceso a Dios, cosa que estando en el pacto de obras en Adán no tenemos acceso a Dios, pero en el pacto de gracia sí. El que está en Cristo
puede tener acceso a Dios libremente. Dice, y también consiste en un libre acceso a Dios y en rendirle obediencia a Él, no por un temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Seguimos en el párrafo 1. Todo esto era sustancialmente aplicable también a los creyentes bajo la ley, pero bajo el Nuevo Testamento la libertad de los cristianos se ensancha mucho más porque están libres del yugo de la ley ceremonial que estaba sujeta a la iglesia y tienen ahora mayor confianza para acercarse al trono de gracia y tienen una comunicación más plena en el espíritu libre de Dios que ordinariamente tenían los creyentes bajo la ley. Ahora vamos a leer el segundo párrafo para terminar esta parte. Dice, solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha librado o la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos ¿de quién? De los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra o no estén contenidos en estas. Así que creer tales doctrinas de hombres, u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la libertad, la verdadera libertad de conciencia, y exigir una fe implícita y una obediencia ciega absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Entonces, cuando tenemos eso en mente, todos los demás capítulos que aparecen allí deben estar supeditados a lo que es la libertad cristiana. Capítulo 21 nos habla de la libertad individual, la libertad cristiana. El capítulo 22 y 23 nos habla de que la libertad que tenemos para entonces rendirle culto a Dios. ¿Sí? Ahora, yo soy libre para rendirle culto a Dios, pero ¿qué fue lo que vimos la semana pasada? Capítulo 22, ¿qué vimos la semana pasada? Tú no puedes rendirle un culto a Dios como tú quieras. Sí, tú eres libre para rendirle culto a Dios, pero no como tú quieras rendírselo. Es como Él dice que hay que hacerlo. Tú tienes libertad para hacer lo que Él te dice. ¿Sí? Yo estoy libre de los mandamientos de hombre, pero no estoy libre a los mandamientos de Dios. ¿Sí entienden el punto? La libertad cristiana siempre tiene que ver que yo puedo obedecer a Dios. Dios me dice que es un día. Dios me dice que debo cantar, yo debo cantar. No porque me lo imponga la iglesia, sino porque Dios lo dice. ¿Sí? Espero que entiendan este punto porque es muy importante. Por eso es que la semana pasada yo no di tantos detalles de cómo se debe guardar el día de reposo. Esa es la razón. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento no es como en el antiguo pacto que dice, bueno, mira, te tienes que acostar a esta hora, tienes que pararte a esta hora, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que, mira, no puedes ir tanto, no puedes llegar aquí. O sea, te dan una serie de regulaciones, ¿verdad? Que ahora Dios las ha quitado, son regulaciones positivas que aprendimos, ¿verdad? Pero eso no significa que no estoy bajo la ley de Dios. Y la ley de Dios me dice que yo debo guardar ese día santo para Dios. ¿Cómo guardas tú ese día santo para Dios? Bueno, como tú estás en el pacto de gracia, como tú estás bajo el pacto de Dios, entonces Dios te va a inquietar para que tú entiendas particularmente, individualmente, si tú en tu mente realmente estás guardando el día para el Señor. Hay muchas ideas, por supuesto, para guardar el día del Señor y el día de reposo. Hay muchas ideas. Pero yo no te puedo imponer mis ideas y la manera en cómo yo lo guardo. Porque entonces estaría violando tu libertad. ¿Sí entiendes? Por ejemplo, yo les puedo sugerir que los sábados en la noche, ¿verdad? Usted planche la ropa, por ejemplo. Ya tenga listo todo lo que se va a poner el día siguiente. Ya tenga una lista del menú que va a cocinar o a donde vaya a ir. ¿Sí? Esas son sugerencias. Pero el que no lo haga no significa que está violando el día de reposo, el día del Señor. ¿Cómo maneras? Porque yo dije que es el domingo pasado que para guardar el día de reposo debemos seguir 3 principios. Número 1, debemos tener santificación de ese día. Debe ser un día excepcional, diferente al resto del día de la semana.
Pero las actividades no simplemente deben ser diferentes. Bueno, en el resto de la semana, no me lanzo en parapente. Bueno, entonces el día del Señor, como va a ser diferente, entonces me lanzo en paracaídas, en parapente. No, es para que tú te involucres en cosas espirituales, ¿sí? Por ejemplo, que puedas estar con tu familia viendo una película no sé, un episodio de la Biblia, o que estés con tu familia haciendo un culto familiar, que estés orando, por ejemplo, esas actividades de misericordia. Recuerden Mateo 25, me visitasteis, me diste de comer, todo eso. ¿A quién bueno, cuando lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Bueno, el domingo es un día apropiado para que tú puedas visitar personas enfermas, por ejemplo. Es un día apropiado para que ayudes a otro. Es legítimo, ¿sí? Estar pendiente de tus hermanos, que puedas, bueno, voy a compartir voy a planificar compartir con un hermano de la iglesia, lo voy a invitar a la casa, o nos ponemos de acuerdo para comer, lo que sea. Son cosas, son ideas nada más, pero yo no te lo puedo imponer, porque entonces yo estaría violando tu libertad. Cada uno es libre para guardarlo para el Señor, pero hay que guardarlo. Tiene que ser diferente, santificado, santo para el Señor. Actividades que tengan que ver con Dios. Que los niños van a jugar. Bueno, son niños, pero tú le estás modelando cómo se guarda el día del Señor. No, el día del Señor se guarda todo el día durmiendo. Bueno, pues es de reposo. No, ya va. No es el día para dormir, es el día para reposar en el Señor. Recuerda que estás anticipando tu llegada al cielo. Ese es el día. ¿Sí entiendes? Ok. Entonces, en ese contexto tenemos el capítulo de hoy, que es los juramentos. Está dentro de la libertad cristiana, de los juramentos. ¿Ok? Voy a dejarlo hasta acá, ¿verdad? Para que en las próximas clases vayamos viendo las demás divisiones. Vamos a dejarlo acá para que nos dé chance. Ya me llevé mucho tiempo aquí. Muy bien. Vamos entonces con el capítulo 23 de la confesión. Capítulo 23. Vayan conmigo por favor a Mateo, capítulo 5. A mí me pareció muy necesario, muy pertinente dar esta aclaratoria para que podamos entender que el día del Señor y el culto del Señor está dentro de la libertad cristiana. No podemos los hombres imponer cosas que Dios no le impone a la persona en su corazón. ¿Ok? Pero debe ser un día santo, debe haber una atmósfera de alegría por el día del Señor, ¿verdad? Y lo tercero, día santo, atmósfera apropiada y comunión. ¿Verdad? Comunión con los hermanos. Debe procurar la comunión con los hermanos. ¿Ok? Eso es importante. Muy bien. Lo dejamos hasta allí. Vamos entonces con el capítulo 23 de los juramentos. Mateo 5, versículos 33 al 37. Y luego van a ir a Santiago capítulo 5, versículo 12. Dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, miren lo que dice el Señor: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Santiago capítulo 5, versículo 12 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Bueno, las palabras de Santiago son más fuertes. Para que no caigas en condenación, no jures. Muchos dicen, bueno, mire que la Biblia dice que no debemos jurar. Eso es malo, jurar. Pero es interesante que la Confesión de Londres de 1689 dice:
juramentos lícitos. Entonces, ¿se puede jurar o no se puede jurar? ¿Será que la confesión está en contra de lo que dice la Biblia? Si es así, hay que desechar la confesión, por lo menos en ese capítulo. O decir, no, ahí se erró la confesión, pudo haber sido muy bíblico, pero ahí erró, porque claramente los versículos dicen, no juréis. Y yo no quiero una maldición, una condenación sobre mí. Entonces el punto es, ¿se debe jurar o no se debe jurar? ¿Sí? Y si se puede jurar, ¿cómo se puede jurar? Si está bien, entonces ¿cómo se debe hacer y en qué momento se deben hacer? Esas son las 3 preguntas que vamos a considerar en la mañana de hoy. Voy a pasar esto rapidito, aunque después lo vamos a ver un poquito más en detalle. ¿Sí? Tranquilo. Juramentos y votos lícitos. Muy bien. ¿Podemos jurar y hacer votos? ¿Sí o no? Y si es así, ¿cómo lo debemos hacer? ¿Y en qué momento lo debemos hacer? Vamos entonces con el primero. Ya hablamos de estos 2 versículos, Mateo 5, 33 al 37 y Mateo 5, 12 y Santiago 5, 12. La pregunta es, ¿se puede o no se puede hacer juramentos y votos lícitos? Bueno, lo primero que debemos entender es que el contexto de estos pasajes presupone su licitud, presupone que es lícito. Mateo, una vez más, hay que leer bien. Mateo, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. ¿A quién hay que cumplirle? Al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ¿verdad? Ni por tu cabeza, ni por... O sea, no juréis por nada de esas cosas. Pero el Antiguo Testamento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué estaba pasando aquí? El Señor Jesucristo estaba fustigando, estaba tratando de darle la interpretación correcta a la mala concepción, el mal entendimiento que estaban teniendo los fariseos, lo que estaban enseñando mal los fariseos respecto a los juramentos. Ellos juraban por el cielo, por Jerusalén, juro por mi cabeza, juro por esto, para no tomar el nombre de Dios en vano y poder, la palabra allí dice, no perjurarás. No perjurarás. ¿Qué significa perjurar? Perjurar significa hacer un juramento de algo falso o con la posibilidad de quebrantarlo. El punto es que ellos perjuraban, aunque decían ellos no dicen yo perjuro, no, ellos dicen yo juro por el videobin. Pero eso no me ata, porque no estoy tomando el nombre de Dios en vano, entonces yo puedo jurar por eso y puedo dar una mentira. ¿Sí? Ellos se querían escabullir por algún lado para no sentir el peso de cumplir su palabra, de quebrantar su palabra. Juraban por el cielo, juraban por Jerusalén, juraban por su mamá, por su papá, juraban por cualquier cosa, pero finalmente estaban perjurando, estaban jurando falsamente. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Es lo mismo que en Santiago 5, por eso dice, lo que tú vayas a hacer, lo que tú te has comprometido, hazlo. Hazlo, no uses el nombre de Dios en vano. William Hendrickson dice, lo que tenemos aquí, hablando precisamente de Mateo 5, es la condenación del juramento ligero, profano, innecesario y a menudo hipócrita, utilizando para impresionar y sazonar la conversación cotidiana. En contraste con este mal, Jesús manda la simple veracidad en pensamiento, palabra y obra. ¿Okay? Entonces, el mismo contexto te dice que si puedes jurar, pero debes jurar correctamente, lícitamente. Eso en primer lugar. Número 2, en la ley de Moisés se manda a jurar. En la ley de Moisés se mandaba a jurar. Voy a leer estos versículos rápidamente. Éxodo 22, 10 al 11 dice, si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey o oveja o cualquier otro animal a guardar y éste muriere o fuere
estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos de que no metió su asno a los bienes de su prójimo, o su dueño lo aceptará. Y su dueño, si éste jura, el otro debe creer. Y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. No, me dañaste lo que yo te dejé a cargo. No, yo no te lo dañé. Bueno, entonces, ¿cómo puedo creerte? Bueno, vamos a hacer un juramento. Yo juro de que no lo hice. Y el otro debe creerle. Ese es el juramento se hace entre los dos. Bueno, yo te juro que esto es verdad. Y el otro, bueno, si él me juró, pero ya vamos a entender por qué es tan fuerte y tan pesado el juramento. Si el otro me juró, bueno, yo no tengo de otra que creerle. No le voy a pedir más. ¿Ok? Deuteronomio. Ahí está Deuteronomio, rápidamente. 6:13. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, por su nombre jurarás. El que vaya a jurar, debe jurar en el nombre de Dios. Pero recuerde, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Jurar en el nombre de Dios. La ley de Moisés avala la licitud del juramento. Ejemplos en el Antiguo Testamento hay muchos de personas que juraron. Por ejemplo, Génesis 24:3. Aquí Abraham dándole un juramento a su siervo. Te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos, de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Génesis 47:30. Mas cuando duerma, este es Jacob, hablándole a José, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú haces. Eso fue un juramento porque en Génesis 55 dice, mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí que voy a morir en el sepulcro que cabe para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás, ruego pues que vaya yo y ahora sepulte a mi padre y volveré. Eso fue un juramento, lo que le pidió Jacob a José. Júrame que cuando yo muera mis huesos no los vas a sepultar en Egipto, sino que los vas a sepultar en la cueva que había comprado. Y Génesis 50:25, el propio José pone a jurar a sus hermanos. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. O sea, júrenme de que no me van a sepultar una vez más en Egipto, sino que van a llevar mis huesos. Y eso pasó, ellos cumplieron su palabra. Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías, este es el profeta Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Eso es un juramento. Está invocando el nombre de Dios para decir, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Eso es un juramento. No daréis en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en este año, sino por mi palabra. Esto va a pasar y pongo a Dios de testigo. Eso es un juramento. Por razón del tiempo, bueno, pueden leer en su casa Nehemías 13:25 y Esdras 10:5. Pero más, ¿quieren más? Vamos con más. El ejemplo de Dios mismo avala que es lícito jurar. Dios juró, hermanos. Hebreos capítulo 6 dice, 6:16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, Dios no necesita jurar por sí mismo, pero Él lo hizo para tener más seguridad, para darle seguridad al hombre incrédulo. Los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como seguro y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Entonces Dios mismo juró. ¿A quién le juró?
a Abraham. ¿Recuerdan ese momento? Génesis 15. En Génesis 15, Abraham pica unos animales, los coloca, ¿verdad? Haciendo un camino en medio, unas partes de los animales, ¿verdad? Divididos. Y quien pasa por en medio de los animales no es Abraham, porque Abraham se queda dormido. Quien pasa es una pequeña columna de fuego y humo, ¿sí? Una antorcha, dice. Y pasa. Dios mismo jura que iba a cumplir su palabra a Abraham. Muy bien, seguimos. Bueno, el ejemplo de Dios dice que Él juró, pero el Señor también, el ejemplo del Señor Jesucristo nos habla de lo pesado que es el juramento, tanto que Mateo 26, 62 al 64 dice: levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada. Le está interrogando al Señor Jesús y el Señor Jesús no abre su boca, no dice absolutamente nada. ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. A ese juramento, a esa conjuración, el Señor no se quedó callado, lo puso a jurar. Jesús habló. Era lícito. Puso a Dios de testigo y Jesús dijo, tú lo has dicho. ¿Estás diciendo la verdad? Ah, ok. Bueno, ya sabemos que se rasgaron las vestiduras y todo. Pero el ejemplo del Señor Jesús nos dice que sí, Él interpuso ese juramento para decir que sí era el Cristo. No solamente el ejemplo de Dios, el ejemplo de Cristo, el ejemplo del apóstol Pablo también nos habla de jurar. Bueno, pero si el Señor había dicho no juraréis, ¿y por qué el apóstol Pablo jura? Segunda a los Corintios capítulo 1 versículo 23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Eso va a ser un juramento. Invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgentes con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Yo no he pasado porque no quiero ser indulgente. Se los juro. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Invoco a Dios. Esa es la verdad del por qué no he pasado a Corinto. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué es un juramento? ¿Qué es un juramento entonces? Bueno, un juramento y ¿qué es un voto? Vamos a tratar de hacer esa diferencia rápidamente. Número 1. Juramento es afirmar o negar algo poniendo a Dios por testigo para que sea Dios quien juzgue la veracidad o la falsedad de la información. Eso es jurar. Invocar a Dios como testigo, no solamente como testigo, sino como juez de lo que yo voy a decir, es cierto. Si es falso, Dios me va a juzgar. Dios me va a juzgar. Eso es el juramento. Un voto es un compromiso o promesa que se hace a Dios directamente para o por obtener un beneficio. ¿Sí? Yo hago un voto, una promesa, un compromiso a Dios para o por tener un beneficio de Él. ¿Sí? Eso es un juramento esa es la diferencia entre un juramento y un voto. Entonces, jurar y votar, pero no el voto total. No el voto democrático, directo, universal. Jurar. Jurar está dirigido ¿a quién? ¿A quién se dirige el juramento? ¿A quién? Ay, Dios mío. Si están aquí, ¿verdad? Que veo algunos que están así. ¿A quién se dirige el juramento? A los hombres. Yo me dirijo al hombre. Yo le juro es al hombre. Te lo juro por... Jurar. Está dirigido al hombre, pero se tiene que interponer el nombre de Dios. Y eso es serio. Eso es serio. Me juzgue Dios.
horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que si alguien jura en el nombre de Dios y tiene algo por ahí debajo de cuerdas, pobre de la persona, está perjurando. El voto, ¿a quién se dirige? A Dios. Se dirige a Dios. Entonces, los que están casados, ustedes hicieron un juramento y un voto. Ustedes se comprometieron con Dios de serle fiel a la persona. Me comprometo. El voto tú le hiciste a Dios. Sí, lo hiciste. No, pero eso fue ante la autoridad civil. Bueno, igualito. El voto fue a Dios. Y el juramento se lo hiciste a la persona, interponiendo el nombre de Dios. Ser infiel es terrible. Es terrible. Te estás acarreando una condenación muy fuerte. Muy fuerte. No es fácil. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque el que lo tome en vano no dará por inocente Dios al que tomare su nombre en vano. Entonces, no es cualquier cosa. Bueno, ahorita vamos a hablar en qué momento jurar, pero no es en cualquier momento. ¿Cómo lo debemos hacer entonces? Ya vimos que sí es lícito. ¿Cómo debemos hacer los juramentos? Entonces, vamos a hablar con los juramentos y después con los votos. Con el juramento, ¿cómo se debe hacer? Bueno, número 1, debes decir la verdad. Debes decir la verdad. Levítico 19:12. No juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Dios, yo Jehová. Si vas a jurar, haz la verdad. No, porque es terrible si no lo haces. Debes entonces invocar el nombre de Dios. Isaías 65:16, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Es decir, cuando tú juras verdad en el nombre de Dios, tú estás diciendo, Dios también es como yo. Dios es veraz como yo, como lo que te estoy diciendo. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Romanos 1:9. Romanos 1:9, no lo tengo acá. Sí, aquí lo tengo. Romanos 1:9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio. Aquí está Pablo dando un juramento a los hermanos de Roma. Testigo me es Dios, ¿verdad?, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Nunca habían visto el rostro de Pablo en la iglesia de Roma. Y muchos estaban diciendo, no, es que Pablo no los quiere. Pablo se desentendió de ustedes. Y él dice, no, siempre estoy orando por ustedes. Y aunque no conozcan mi rostro, nunca lo hemos visto de manera presencial, yo interpongo el nombre de Dios para que vean, para que entiendan que sí es verdad que yo los amo y que oro por ustedes. Invocar el nombre de Dios. Y en tercer lugar, debe ser con una conciencia. Debe ser con una conciencia verdadera. Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Salmo 15:4. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Debe ser con conciencia. Debe ser, lo que yo estoy haciendo es una cosa seria. Y aunque he jurado, aunque sea en mi daño, pero yo no voy a cambiar. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Y debe ser inteligible. Se debe entender tu juramento. No, yo te juro que... ¿Qué me juras que? Eterno. ¿Eterna qué? Amor. Ok. Amor eterno. Muy bien. Ok, ya entendí. Debe ser con tus palabras. No debe ser en arrebatos de lenguas raras y extrañas que ni siquiera existen. ¿Ok? Debe ser con tus palabras.
Salmo 24, del 1 al 4 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Yo te juro, bueno, debes decirlo, ¿verdad? No con palabras así. Bueno, que yo no te lo dije así tan, o sea, ¿me entendiste mal? No, tiene que ser explícitamente, claramente. Eso es con los juramentos y con los votos. ¿Cómo debe ser? Bueno, solamente a Dios. Una vez más, no debes hacerle un voto a la divina pastora, ¿verdad? No tiene divina, por cierto. No debes hacerle un voto a San Cipriano, a San Andrés, a San... No. A tu esposo, no, a nadie. Tu voto, tu compromiso es con Dios. Tú eres libre de comprometerte con las personas. ¿Entiendes? Libertad cristiana. Tú eres libre solamente para dar compromisos a Dios. Números, rápidamente, números 30, número 32. Cuando alguno hiciere voto, ¿a quién? A Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Salmo 66, 13 al 14. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. ¿A quién le hizo votos el salmista? A Dios, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Entonces, le debes dar a Dios y debes saber que debes cumplirle. Si haces un voto a Dios, tienes que cumplirle. Eclesiastés 5. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Si vas a hacer un voto a Dios, cumple ese voto. Voto que Dios pide. Bueno, yo, Señor, me comprometo. Si tú me sanas a mi hijo, a mi hija, yo me voy a ir de Santa Rosa a la catedral. Ya va. Eso es un voto que Dios nunca te ha pedido. Tú tienes que comprometerte con cosas que Dios pide. Eso es un voto lícito. Cosas que Dios pide. Es como las buenas obras, ¿recuerdan? Las buenas obras son aquellas cosas no que se nos imaginamos hacer, sino aquellas cosas que Dios dice que es una buena obra. Es igual con el voto. Yo debo comprometerme con cosas que Dios ya ha dicho que debería comprometerme, pues. Bueno, fíjese. Mateo 19, 12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. A no todos se les ha dado la capacidad de la abstinencia. Por lo tanto, si yo voy a hacer un voto, esto es contrario a lo que enseña Roma. Que los sacerdotes, bueno, que eso ha cambiado mucho, ¿verdad? Pero los sacerdotes tienen que hacer un voto de castidad, ¿cierto? Bueno, eso no se lo pide Dios, porque Dios no se lo pide a todos los hombres. Son personas específicas y hay personas que tienen esa capacidad y hacen compromisos con Dios. 1 Corintios 7:23 dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Libertad cristiana. Entonces, ¿en qué momento debemos hacer los votos o el juramento? ¿En qué momento, hermanos? Con esto terminamos. ¿Por qué llegaste tarde? No, es que se me espichó un caucho, que... ¿Por qué no entregaste el trabajo? No, es que el perro agarró el trabajo y... No ese... Pero bueno, vamos a hacer un juramento aquí delante de Dios de que sí, el perro realmente me botó el trabajo. No. ¿En qué momento se debe hacer un juramento? Hermanos, recuerda, estamos tomando el nombre santo y sagrado de Dios. Y eso no podemos trivializarlo ni hacerlo de forma ligera. Por cierto,
por cierto. Cuando tú has venido a Cristo y te has hecho súbdito de Cristo, tú le has jurado lealtad a Cristo. No tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano. Mosca cómo estás viviendo tu cristianismo. ¿Ok? Debe ser Cristo tu Señor. ¿Ok? Entonces debe ser con asuntos de importancia, de mucha importancia, de peso, porque el nombre de Dios es pesado, es grande, es glorioso, es sublime. Debe ser con cosas muy específicas, deben ser cosas muy sublimes, deben ser cosas que de verdad ameritan el juramento. Por ejemplo, y esto es, acompáñenme a ver esta triste historia. Esto pasó en la vida real de verdad. Hermanos, en una iglesia no muy lejos de nosotros, había una persona que una semana antes de ser admitido como miembro de la iglesia, se le descubrió que estaba teniendo una identidad falsa. Es decir, su cédula no correspondía al nombre que todo el mundo lo conocía. Cuando investigan, se dan cuenta que el nombre que él agarró, ¿verdad? Perdón, el nombre que él asumió era de un muerto. Imagínense, una persona que estaba muerta. Usurpó identidad. Por supuesto, imagínense, lo íbamos a admitir en la iglesia. Y eso fue terrible, terrible. Todo el mundo asustado, estábamos asustados. ¿Qué pasó? Bueno, el hombre, ¿verdad? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Las informaciones, ¿qué tal? Bueno, nos echó el cuento de su vida, el supuesto cuento de su vida. La única manera de matar ese piojo por la cabeza, como dicen, fue haciendo esto. Un juramento. Está bien. O sea, debe entendernos a nosotros. Debe entendernos a nosotros. Vamos a jurar entonces. ¿Tú eres capaz de jurar que lo que tú nos estás diciendo es la verdad? Vamos a interponer el nombre de Dios en esta sesión. ¿Tú lo vas a hacer? Sí, dijo. Vamos a hacerlo entonces. Cuando él se está juramentando bajo una maldición, hermanos. ¿Por qué? Porque él está diciendo, si yo estoy mintiendo, Dios me juzgue. ¿Sí me entiende? Entonces, él fue capaz de hacerlo. Una persona que se atreva a hacerlo, yo lo respeto, mi respeto. Nosotros tenemos que creerle. Ese es nuestro compromiso. Él se atrevió a jurar delante de Dios de que la versión de la cuestión era verdad. Está bien. ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿O qué deben decir los hermanos? Bueno, te vamos a creer. Te vamos a creer. Lo admitimos a la iglesia. Todo bien. No pasaron 3 meses, el hombre se volvió paranoico y se fue. Dios lo juzgó. Ahora, no sé si está vivo, no sé. El hombre no volvió a la iglesia. No volvió. Que me van a denunciar en la iglesia. Nosotros nos comprometimos en nunca hablar del tema. O sea, ¿por qué tú lo sacas? No, y se fue. Se fue al país. Dios purifica su iglesia. Juramentos. Por eso debe ser con un asunto de importancia, porque estamos hablando, en este caso, estamos hablando de la iglesia de Cristo. Los miembros de la iglesia, de esta iglesia local, han hecho un juramento. Han hecho un voto, un compromiso con Dios. ¿Cómo estás viviendo tu cristianismo en esta iglesia local? ¿Sí? Les recomiendo que repasen la constitución de la iglesia. ¿Sí? Porque eso es importante. Oye, yo hice un compromiso, bueno, vamos a repasar a ver cómo estoy ahí. Importante. Con eso terminamos, hermanos. Vamos a la confesión. Confesión de Londres, capítulo 23. Leemos y terminamos. ¿Lo tienen? Confesión de Londres en 1689, capítulo 23. Juramentos y votos lícitos.
Aquellos que quieran buscar en sus casas pueden buscar estos, ¿verdad? Por razón del tiempo ya se me fue. Pero por ejemplo en Hechos 18 vemos que Pablo se rapó la cabeza por un voto que había hecho, ¿sí? Entonces era lícito. Muy bien. Leo los 5 párrafos y terminamos. Dice, un juramento lícito es una parte de la... ¿Qué dice? ¿Por qué adoración religiosa? Porque estás tomando el nombre de Dios. No lo debes tomar en vano, pero estás tomando el nombre de Dios. Entonces debe adorarlo. Es un acto de adoración. De la adoración religiosa en la cual la persona que jura con verdad, justicia y juicio solemnemente pone a Dios como testigo de lo que jura para que le juzgue conforme a la verdad o la falsedad de lo que jura. 2. Los hombres solo deben jurar por el nombre de Dios y al hacerlo han de usarlo con todo temor santo y reverencia. Por lo tanto, jurar vana o temerariamente por ese nombre glorioso y temible o simplemente jurar por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe reprobarse. Sin embargo, en asuntos de peso y de importancia, para confirmación de la verdad y para poner fin totalmente a una contienda, la palabra de Dios justifica el juramento. Por eso, cuando una autoridad legítima, esto sufrieron los anabaptistas y los huáqueros, porque ellos decían, no, nosotros estamos bajo la ley de Cristo, no bajo la ley del gobierno, y no vamos a jurar, no, tienen que jurar que no. Y los masacraron y sufrieron, no tenían por qué sufrir, porque ellos son antinomianos, ellos no tienen autoridad. Bien, sin embargo, en asuntos de peso e importancia, para confirmación de la verdad, poner fin a toda contienda, la palabra de Dios justifica el juramento. Por eso, cuando una autoridad legítima exija un juramento lícito, en tales casos, el juramento debe hacerse. Un tribunal, por ejemplo, hay que hacer un juramento. Te piden hacer un juramento, ¿verdad? Una declaración jurada, se dice ahorita. Hay que hacerlo. 3. Todo aquel que haga un juramento justificado por la palabra de Dios debe considerar serio, una vez más. Fíjense cómo los redactores dijeron, mira la seriedad de esto, la seriedad. Seriamente la gravedad de un acto tan solemne y no afirmar en el mismo nada, sino lo que sea que es verdad. Porque por juramentos imprudentes, falsos y vanos se provoca al Señor y por razón de ello la tierra gime. 4. Un juramento debe hacerse con palabras comunes, como le dije, inteligible. Comunes, cuyo sentido es claro, sin equívocos ni reservas mentales. El último párrafo habla de los votos. Los primeros 4 del juramento, ¿sí? El último de los votos, el último párrafo. 5. Un voto que no ha de hacerse a ninguna criatura, sino solo a Dios. Ha de hacerse y cumplirse con todo cuidado piadoso y con fidelidad. Pero los votos monásticos, papistas, de celibato perpetuo, pretendida pobreza, voto de pobreza, y obediencia a las reglas eclesiásticas, distan tanto de ser grados de perfección superior que son realmente trampas supersticiosas y pecaminosas en las que ningún cristiano debe enredarse, porque se está sometiendo a asuntos humanos. Entonces, esta es la confesión. Recuerden, esto está dentro del parámetro de la libertad cristiana. Libertad cristiana, ¿sí? Que el Señor nos ayude y que podamos entender, hermanos, la magnitud del nombre de nuestro Dios. Oremos.